La leva es un mecanismo de 4 barras, donde nosotros diremos que, pues, cumple la misma función de ese mecanismo de 4 barras, pero tiene eslabones de longitud variable. Entonces, fíjense que por lo menos, pues, este movimiento que está haciendo la leva de la izquierda, quizás uno podría decir, bueno, pero ese movimiento yo también lo podría obtener, por ejemplo, con una corredera, ¿cierto? Con este mecanismo, bueno, a ustedes no les salió en el parcial, pero puede ser el de la biela corredera, ¿cierto? Que esto gira, y cuando este gira, este sube y baja. ¿Listo? Entonces uno podría decir, bueno, es más o menos este mismo del mecanismo de 4 barras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Fíjense que aquí yo tengo longitudes variables. ¿A qué me hace referencia eso? Fíjense que este movimiento de acá, de cuando la leva está por lo menos en esta posición, va a haber aquí, durante toda esta longitud de la curva, un detenimiento. ¿Listo? Entonces yo podría ir a decir que es como si este eslabón fuera ahí así de cortico, y que luego cuando se expande, pues ya tengo un eslabón más largo, ¿sí? Entonces, a eso me hace referencia eso cuando digo que tiene longitud variable. Por lo tanto, pues aquí vamos a tener generadores de funciones flexibles. Vamos a transformar ese movimiento, puede ser de circular a lineal, por medio de un contacto directo, ¿no? Nuestro contacto directo pues está localizando aquí. Este punto es bastante importante. De hecho, más adelante veremos que una de las condiciones para diseñar una leva es que nunca se separe, ¿no? El seguidor siempre debe estar junto a la leva. Cuando digo seguidor, me refiero a este aparatico que está aquí. ¿Sí? ¿Listo? Este es el seguidor. Y la leva, pues, es esto de acá, que gira. ¿Listo? Por si acaso alguien no las conocía, no sabía cómo funcionan, pues siempre vamos a hablar de un seguidor y una leva. La leva es la que lleva el giro, la que lleva la entrada, el movimiento, la que transmite el movimiento, y el seguidor, pues, simplemente será el que me marque a mí la salida. El seguidor siempre está asociado con la salida de la leva. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí simplemente vemos algunos tipos de levas. ¿Qué podemos decir? Aquí la leva es un elemento muy común que impulsa una componente aparejada conocida como seguidor. Ok, sí, eso es lo que decíamos. Más que todo se usa en motores automotrices, como lo decía por ahí un compañero. Otro compañero dijo que, bueno, que también podía ser una de tambor para los parabrisas. Bueno, hay distintas aplicaciones, por lo menos estas se me olvidó el nombre, que es como para apretar las tuercas que tiene un mecanismo que se devuelve. Bueno, por ahí creo que tengo un video de ese, de hecho, para mandárselos. Y bueno, ¿qué pasa con las levas? Ellas seguramente, pues ustedes se habrán dado cuenta que tienen unas formas aquí, pues bastante irregulares. Por lo tanto, pues la leva me proporciona a mí la ventaja de poder programar el movimiento. Sí, yo puedo decir, ay, ya. Qué pena los muchachos que estaban en espera, no sé por qué los dejó por fuera el Zoom. Pero bueno, no hemos dicho tampoco mucho que no se han perdido mucho los muchachos que acabaron de ingresar. Simplemente que la leva pues me sirve a mí para impulsar un seguidor, que puedo darle distintos tipos de movimientos, y ese movimiento, les decía, puedo programarlo. O sea que yo puedo, dependiendo de la función que yo necesite, establecer cuándo el mecanismo puede tener un detenimiento, o cuando yo necesito el impulso, entonces programaré la subida de la leva, y cuando necesito que baje, entonces programaré la bajada de la leva. Entonces, por eso también les decía yo que vamos a ver si este corte alcanzamos a usar una herramienta de programación, precisamente para programar esos movimientos de leva.
y validar lo que nos dé el software ya de diseño, ¿no? Puede ser Inventor, puede ser SolidWorks. El software pues me facilita a mí unas gráficas, pero de todas maneras para corroborar los resultados sería bueno realizar una programación ahí, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de levas. Pueden ser la leva de placa o de disco. Bueno, aquí dicen son tipos de leva más simples y comunes. Seguramente ustedes las han visto en otras materias, en los árboles de leva, ¿sí? Es como la más común. Ella se caracteriza porque la distancia radial, ¿sí? A partir del centro de este disco, pues va a variar a lo largo de la circunferencia de la leva. Entonces miren que aquí cuando esta leva baja, cuando está el seguidor sobre esta curva acá, tiene un detenimiento, ¿sí? Fíjense que aquí no tiene ningún movimiento. Entonces eso me permite ahí obtener una distancia variable. Cambio una leva como esta, fíjense que pues casi que el detenimiento podría tenerlo yo en esta parte, pero aquí tendré una variación de la longitud, ¿sí? Aquí seguramente se eleve y aquí de pronto caiga y vuelve y se eleve un poco, pero no como se elevaba aquí. Entonces, bueno, esta leva es la más común y me proporciona un movimiento radial. Ahora tenemos la leva cilíndrica o de tambor, como la llamamos, y ella lo que hace es proporcionar un movimiento a lo largo del eje de rotación, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí está mi eje de rotación, aquí está mi eje de rotación, y ese movimiento que yo obtengo, pues va a ser paralelo a ese eje de rotación. Entonces aquí me dicen, bueno, se moldea sobre un cilindro, normalmente pues esto se hace con algún tipo de mecanizado, se corta una ranura con un emplazamiento variable a lo largo del eje, entonces dependiendo de lo que yo quiera. Fíjense que por lo menos esta leva de acá pues tiene una subida y una bajada constante, ¿no? En cambio, si viéramos por lo menos esta de acá, la subida y la bajada sería un poco más suave, ¿no? Quizás el seguidor que tengamos aquí no tenga una variación en la traslación. Fíjense que está el movimiento de traslación aquí, pues es bastante marcado. En cambio aquí pues tendremos quizás una traslación más suave, por lo que esta curva es más suave. Y fíjense que incluso yo podría acoplar dos seguidores, ¿no? No necesariamente puedo tener una. Puede haber dos seguidores acoplados ahí a mi leva, ¿no? Y ahí pues habrá que saber a qué distancia los debo poner, dependiendo del movimiento que yo quiera. Entonces aquí pues vemos que prácticamente es inverso, ¿sí? Coinciden aquí que sea inverso. Pero si este por lo menos estuviera un poquito más cercano acá, pues iría un poquito atrasado su movimiento con respecto al de abajo, ¿no? Entonces, pues todo depende de la aplicación que yo necesite. Y tenemos también las levas lineales. Esta leva pues tiene una particularidad y es que ella proporciona un movimiento perpendicular al plano de traslación de mi leva. Entonces, fíjense que en este diagrama, aquí no hay de hecho un disco que esté girando, ¿sí? Por lo menos aquí teníamos un cilindro, aquí teníamos este disco, y nosotros diremos, bueno, la leva siempre tiene que rotar, pero a veces no necesitamos que haya una rotación. Aquí puede haber alguna forma que cumpla una cuña, por decirlo así, es que está fija, que me dicen que es mi leva, y esa leva tiene una ranura, y en esa ranura pues está incrustado este seguidor, que lo que va a hacer es subir y bajar, ¿sí? Fíjense que el movimiento del seguidor es perpendicular al movimiento de la leva. La leva se está desplazando de esta manera, hacia allá o hacia acá, ¿sí? Sobre el plano horizontal. Y el seguidor pues se desplaza de manera vertical o perpendicular a esa leva, hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Entonces, pues este es otro tipo de leva, quizás un poco menos común. Pero bueno, también tiene sus aplicaciones, ¿no? Entonces, por lo menos aquí nosotros podemos ver un video. Déjenme ya, de paso tomo la evidencia de hoy aquí.
La leva de cuña ¿Se es un alcanzan a oír? mecanismo similar. Sí, señora. Ok, entonces les vuelvo a dejar aquí. Es un mecanismo similar al tipo de leva de placa. La principal diferencia consiste en que éste realiza un movimiento de traslación en el eje de las X, lo cual permite convertir un movimiento lineal horizontal en uno lineal vertical. Las partes que lo conforman son la leva, el rodillo y el seguidor. El contorno o forma de la leva se determina por el movimiento específico del seguidor. Frecuentemente suelen ser inclinaciones variables. Una de las desventajas que presenta es que se obtiene el mismo movimiento en el orden inverso durante el movimiento de retorno. Pero esto se puede evitar si envolvemos la cuña alrededor del círculo para formar una leva de disco. Bueno, creo que eso es todo ahí. Entonces, fíjense que ahí una de las cosas que nos está diciendo el video es que vamos nosotros a obtener el mismo movimiento cuando subimos que cuando bajamos, y bueno, por lo menos en este caso. Entonces, ¿qué se hace ahí a veces? De pronto ustedes habrán visto, y por aquí más adelante yo les tengo una imagen, en que a veces lo que se hace es una ranura de esta manera, o sea, bueno, suponiendo que, no sé, que en mis cálculos me dijeron que el perfil debía ser de esta manera. Entonces, fíjense que aquí el seguidor, pues cuando esté por medio, esto aquí girando o trasladándose, pues va a tener aquí que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendremos que hacer los diseños de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar ahora de los seguidores. Los seguidores, pues de hecho son los que me van a proporcionar a mí el movimiento de la salida, ¿sí? Que al final, pues eso es lo que me interesa, encontrar la salida, qué es lo que va a ser el mecanismo que yo estoy diseñando. ¿Va a subir, va a bajar, se va a detener? ¿Cuánto tiempo se va a detener? ¿Listo? Entonces, lo importante aquí será obtener ese movimiento del seguidor, ¿listo? Entonces, ese seguidor, hay distintas formas de clasificarlo. Yo lo puedo clasificar según el movimiento, que puede ser de traslación, y pues estos están restringidos a moverse sobre una línea recta, ¿sí? También de pronto algunas veces lo encuentren como reciprocante, ¿listo? Se caracterizan, bueno, porque tienen un cambio de altura, un del taller, fíjense, por lo menos en este caso, es el mismo que estábamos viendo ahorita, que aquí el seguidor está abajo detenido, y luego pues él puede subir y moverse de esta manera, ¿sí? Entonces fíjense que aquí seguramente tengamos la detención, por lo que tenemos siempre el mismo radio, y en cambio cuando ya empezamos en esta parte, pues la leva logra elevar el seguidor y hace producir ahí mi cambio de altura, ¿no? Recordemos que el seguidor es esta parte de aquí. Listo, entonces por ejemplo, pues aquí estaba el ejemplo de, no sé, puede ser como un juguete, ¿no? Un juguete o no sé qué, de qué era parte de esto. Pero bueno, un mecanismo ahí en el que simplemente el leñador deba subir y bajar el hacha podría funcionar para obtener un movimiento de traslación, ¿listo? Ahora, también yo puedo tener el seguidor con brazo oscilante o también se les llaman pivotes, ¿listo? Ellos están restringidos a un movimiento netamente giratorio, por lo que ese seguidor pues va a tener una variación en el ángulo. Entonces, por ejemplo, veamos este de acá, este ejemplo de acá. Fíjense que el seguidor está sujeto desde aquí. Por lo tanto, este brazo permite que él se mueva y se desplace aquí en torno a este ángulo, ¿no? Bueno, aquí lo llamaron beta, yo lo llamé teta, puede ser beta, puede ser teta, el ángulo que ustedes, como ustedes lo quieran llamar.
Normalmente aquí lo vamos a designar, de hecho, para las próximas ecuaciones como teta. ¿Listo? Entonces, fíjense que este seguidor, a medida que la leva se vaya desplazando, pues el seguidor va a tener una rotación. Y no significa que vaya a dar la vuelta completa, no significa que yo en algún momento voy a tener el seguidor por aquí. Porque fíjense que si la leva está asegurada acá, tendría una separación, ¿no? Entonces no tendría sentido de que cuando la leva gire, el seguidor se despegue de ella. Entonces, la idea es mantener siempre el seguidor junto a la leva, mantener este punto de contacto que tenemos aquí. Entonces, si yo lo tengo ahí siempre unido a la leva, fíjense que cuando la leva vaya girando, nada más voy a tener una variación. O sea, en algún momento, les limpio aquí un poquito esto. En un momento mi seguidor estará acá, pero en otro momento estará por aquí, en otro momento estará por aquí. Y pues lo esperado sería que no se separe de la leva, por lo tanto esta variación no debería ser muy grande, ¿no? O sea, creo que su máximo punto sería cuando logre estar aquí en contacto con este punto, que supongamos, no sé, vaya a llegar hasta acá, la leva, si la leva llega hasta ahí, pues esta rodillo estará como por aquí, y bueno, este seguidor quizás tenga que subir un poquito más. ¿Listo? Entonces, pues, importante saber ahí diferenciar si el seguidor está trasladándose o está rotando, ¿no? Teniendo una variación en la rotación. Entonces, fíjense que por lo menos aquí tenemos otro ejemplo en el que, bueno, esta leva está girando, gira en este sentido, y al producir ese giro, fíjense que el seguidor que está acá, nada más llega a un punto en el que toca acá y se devuelve, ¿sí? Toca acá y se devuelve. Quizás ese mecanismo sea más común, por ejemplo, hagan de cuenta las máquinas de coser, ¿sí? ¿Listo? Entonces, fíjense por lo menos en este video de acá. ¿Cuáles serían los seguidores oscilantes? Los que están como dentro del engranaje. Ajá, exactamente, sí. Entonces, aquí, de hecho, fíjense que aquí este engranaje que usted me menciona, pues también hace la función de una leva, ¿sí? Porque al fin y al cabo yo estoy convirtiendo este movimiento giratorio en un movimiento oscilante, ¿sí? Estoy haciendo que esto gire hacia allá, o este también pues tiene el mismo papel, ¿listo? Entonces aquí nada más voy a tener una pequeña rotación, aquí también voy a tener una pequeña rotación. Quizás esto nosotros podríamos decir que sería una leva de lineal, ¿no? También podría ser ese caso. Lo que pasa es que aquí la entrada no está directamente en este eslabón, ¿cierto? Porque siempre la leva es la que lleva la entrada. Por aquí me dicen, la leva es como una palanca de segundo género. Bueno, si hablamos de este tipo oscilatorio, podría verse, sí, podría verse como una palanca de segundo género, ¿sí? Algo similar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el siguiente. Ok. Bueno, y también podemos clasificar los seguidores según su posición. Entonces, según su posición quiere decir cómo están en relación al centro de la leva. Entonces, fíjense que estos que encontramos aquí, por lo menos, el seguidor está justo sobre el centro de la leva, ¿sí? Entonces, nosotros diremos que está en línea o alineado. Entonces, bueno, ya ahorita les explico los tipos de seguidores, pero aquí hay uno de cara plana, uno de rodillo, uno de cuña. Independientemente de la forma del seguidor,
fíjense que está justo sobre el centro de la leva. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no está centrado? Pues vamos a tener, obviamente, un seguidor descentrado. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí, bueno, aquí no se nota mucho la diferencia, pero el punto de contacto, por lo menos en este, creo que se ve un poquito más en este. El punto de contacto está variando un poco con respecto a al centro, ¿sí? Este sí está como alineado. Bueno, mi recta me quedó torcida, pero ese está alineado. Este está desalineado. Entonces, este será descentrado. Este también será descentrado. Entonces, fíjense que yo tengo ahí distintos tipos de seguidores, ¿sí? Según la forma. Aquí tengo uno de cara plana, aquí tengo uno de rodillo, uno de cuña, bueno, uno de cara esférica. Tengo distintos tipos de seguidores y yo, pues dependiendo de dónde lo ubique, puedo decir si está alineado o descentrado. Entonces, fíjense que el de rodillo puede estar alineado o puede estar desalineado, ¿no? O descentrado. Se comportan como un péndulo, ¿sí? Bueno, por aquí Néstor me está diciendo con respecto a lo del oscilante, supongo. Aunque estos pues también se comportarían como un péndulo, ¿no? Fíjense que también por esto, ¿Centrado respecto a qué? siempre respecto al centro de la leva. ¿Sí? Cuando digo centrado o no centrado, es con respecto al centro de la leva. Siempre tome con referencia el centro de la leva. El centroide, ¿sí? De la leva. Ok, bueno. ¿Qué pasa? Resulta que esta leva, bueno, ahorita todavía ustedes dirán, bueno, pero esta leva ni siquiera tiene forma circular, no me imagino que esa es su duda. Esta leva no tiene una forma circular, como sé dónde está el centro. El centro va a depender siempre de una circunferencia base. Esa lo vamos a ver más adelante, pero pues básicamente es, a ver, la circunferencia base sería si al girar la leva yo no tuviera ningún movimiento en el seguidor, ¿sí? La circunferencia base es la que me da el detenimiento completo del seguidor. Y ya las otras alturas que yo obtengo, como por ejemplo esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, ya esas pues vienen dependiendo del movimiento que yo quiera, ¿sí? Entonces, si lo quiero elevar un poquito, pues trazo esta altura aquí. Entonces, siempre es con respecto al centro de la circunferencia base de la leva, ¿sí? La circunferencia base tiene su centro aquí, ¿sí? Suponiendo que fuera este círculo rojo que tracé ahí. Entonces, pues respecto a ese centro, yo diré si el punto de contacto entre la leva y el seguidor está descentrado o no. ¿Listo? Entonces, suponiendo que aquí, no sé, mi circunferencia base debería estar por acá más o menos, supongamos, entonces el centro de esa circunferencia base está aquí. Por lo tanto, el seguidor, al estar aquí alineado, fíjense que el punto de contacto está sobre este eje que coincide con el centro de la circunferencia base. Entonces, yo ahí podré obtener, bueno, decir si está alineado o no. ¿Listo? Entonces, el descentrado es un movimiento en línea recta y decimos que la línea de movimiento no pasa por el centro de rotación de la leva, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, no es tanto el centroide, podría coincidir con el centroide, pero tiene que ver más con el centro de rotación de la leva. Mientras que cuando hablamos de que el seguidor está en línea o alineado, pues la línea de traslación se extiende a través del centro de rotación de la leva. ¿Listo? Entonces, fíjense que en este caso, por ejemplo, bueno, este está alineado, ¿no? Yo lo veo como alineado.
pero aquí tenemos un movimiento oscilatorio. Entonces, puedo tener distintas combinaciones ahí. Y ahora sí vamos a ver pues los seguidores según su forma, que pues ya por ahí ustedes vieron algunos. Entonces tenemos aquí el de cuña, ¿sí? El de cuña, pues fíjense que pues es el más simple de todos. Su particularidad sería que hay un desgaste rápido, ¿listo? Porque aquí, este punto por aquí consiste en un seguidor formado por un punto, que se arrastra sobre el borde de la leva. Aquí nada más tenemos el punto de contacto, pues fíjense que tiene un área bastante reducida, ¿listo? Entonces, a medida que este mecanismo pues vaya desgastando, se vaya trabajando, este punto seguramente se vaya a ir desgastando, por lo tanto, en algún momento nuestro seguidor llegará a estar así, ¿no? Llegará a perder su punta. Entonces, ahí va a haber un desgaste y eso pues nos puede traer problemas de fricción o problemas de estabilidad, lo que nosotros llamaremos más adelante golpeteo. ¿Listo? Que al final pues esos golpeteos siempre me van a generar vibraciones y recordemos, según lo que vimos el corte pasado, que ustedes hicieron un trabajo sobre vibraciones, pues las vibraciones siempre es recomendable mantenerlas al mínimo, ¿sí? Porque me desestabilizan a mí, mi mecanismo. Tenemos también el seguidor de rodillo, que bueno, este es fácil de ver, ¿no? Simplemente pues un disco que está girando ahí sobre mi leva, un rodillito. Aquí nos dice, consiste en un seguidor que tiene una parte separada, el rodillo está sujeto a la espiga del seguidor, conforme la leva gira, el rodillo se mantiene en contacto con la leva. Bueno, eso debe cumplirse para todos, ¿no? Y rueda sobre la superficie de ella. El rodillo, pues, es el de uso más común, porque aquí la fricción y los esfuerzos de contacto tienden a ser menores, ¿sí? Lo que pasa es que este mecanismo, pues, al depender aquí de este giro del rodillo, porque el rodillo pues debería girar, se supone, tienden a atascarse. Entonces, cuando la leva está girando muy rápido, en algún momento puede ser que este rodillo de acá no alcance a seguirle el giro a la leva y puede haber ahí un atascamiento que pues obviamente no es lo que nosotros queremos. ¿Listo? También tenemos seguidores de cara plana. Bueno, entonces nosotros vamos a ver que estos seguidores de rodillo pues se usan más que todos para velocidades bajas, ¿sí? Dice, la D es como una rótula. La D. Es que aquí estos como son de libros distintos. No sé si se refiere a esta. Cuando dice la D. Sí, profe, ¿es una rótula? Pues podría ser, ¿no? Lo que pasa es que fíjense que aquí este caso está descentrado. Entonces, al estar descentrado, va a pasar que aquí tengo una elevación menor, porque fíjense que esta distancia es menor, pero cuando tenga esta distancia, que es mayor, pues, ¿qué va a pasar? Ese rodillo va a subir, ¿no? Va a estar por aquí. Entonces, bueno, ahí, no sé, bueno, dependiendo del mecanismo que uno lo quiera emplear, ¿sí? Pero entonces, fíjense que al estar descentrado, yo voy a obtener alturas variables. Bueno, en realidad aquí voy a obtener es el ángulo, ¿no? Este ángulo de rotación va a ser variable. Entonces, no solamente puedo variar la altura, sino también puedo variar el ángulo de rotación del seguidor. ¿Listo? Y bueno, sigamos donde íbamos. Íbamos en el rodillo. Bueno, íbamos para el de cara plana. El de cara plana, pues es este que encontramos aquí. Simplemente es una cara plana en contacto
con la leva, ¿sí? Está formado por una superficie grande normalmente y plana en contacto con la leva. Particularidades de este cara plana, que es más que todo recomendable para cuando tenemos grandes velocidades en la leva, ¿sí? Ya que cuando hay grandes velocidades en la leva, fíjense que él va a cambiar repentinamente de esta altura. Pongamos que cuando está en este punto, no sé, el seguidor llega hasta aquí. Y si la leva va muy rápido, pues va a caer. Y digamos que cuando llegue a este punto, pues mi seguidor va a estar por aquí. Entonces, al tener esta cara plana, esas caídas, pues puede él soportarlas con mayor facilidad, ¿sí? Entonces se comporta mejor cuando hay movimientos abruptos de la leva. Entonces siempre va a ser bueno cuando tengamos movimientos rápidos. Los problemas es que cualquier deflexión o desalineación que llegue a haber en el mecanismo me va a producir un gran esfuerzo y por lo tanto pues voy a tener grandes fuerzas de fricción y todo eso vuelve otra vez a aumentar las vibraciones del mecanismo y bueno, todo lo que hablábamos. Y también tenemos seguidores de cara esférica. ¿Eso qué es? Simplemente pues aquí una esfera en contacto con mi leva, ¿sí? Entonces, aquí me dice, consiste en un seguidor formado por un radio de la cara en que gira en contacto con la leva, se puede combinar cualquier forma de seguidor con cualquiera de sus movimientos. Bueno, esto sería como para todos, ¿sí? Yo puedo combinar cualquier forma de seguidor con cualquier forma de leva, ¿sí? Dependiendo de lo que yo necesite y eso ya está pues en manos del diseñador, ¿no? Saber qué necesita, qué va a usar. Estos de cara esférica por lo menos también son buenos cuando hay movimientos abruptos en las levas, o sea que tenemos movimientos rápidos. El radio de la cara, de esa cara esférica, lo que hace es compensar la deflexión o la desalineación, ¿sí? Entonces ahí podríamos decir que tiene una ventaja sobre los de cara plana. Ellos tienden a tener grandes fuerzas de fricción. Bueno, me refiero a los de cara plana y a los de cara esférica. Normalmente tienen mayores fuerzas de fricción en comparación con la de rodillo. ¿Listo? Entonces, pues la de rodillo es la que menos esfuerzos y menos fuerzas de fricción me genera, pero no trabaja a grandes velocidades. En cambio, estos dos podrían trabajar a grandes velocidades, pero pues tienen más esfuerzos de fricción, están relativamente propensos a la desalineación, el de cara plana más que el de cara esférica. ¿Listo? Entonces, pues todo dependerá, todo depende de lo que yo quiera, también depende de los costos, ¿no? Porque pues no sé si se tenga que diseñar, por lo menos, pues diseñar un seguidor de cara plana será más barato que diseñar uno de cara esférica, ¿no? Entonces también depende de lo que uno tenga ahí que tener en cuenta. Entonces, para los parámetros del diseño, debo tener en cuenta que siempre debe haber un contacto entre el seguidor y la leva, ¿listo? Ese es el principal. Y ese contacto se puede garantizar ya sea por gravedad, como vemos aquí en el primer ejemplo, simplemente yo sé que este mecanismo se va a mantener verticalmente, entonces pues, siempre va a estar en contacto desde que esté vertical, ¿no? Entonces, bueno, aunque si estuviera horizontal, bueno, habría que hacer función, por lo menos si ya lo cambio horizontalmente, si este mecanismo necesito girarlo, ya ahí lo voy a garantizar por medio de un cierre de forma, que sería una restricción mecánica. Fíjense que esa restricción mecánica me la está dando aquí, pues este aparatico, ¿no? Que no permite que este seguidor se vaya para allá. Listo, fíjense que aquí tenemos otro cierre de forma. Ah, bueno, de hecho es el mismo, ¿no? Es lo mismo. Aquí tengo simplemente esta bancada que me está sujetando en mi seguidor. Y fíjense que esta leva, pues tiene aquí un caminito por el que va a ir
el seguidor, ¿listo? Y también puedo hacerlo por medio de un cierre de fuerza, que puede ser por medio de un resorte o simplemente aquí, ¿no? Esta restricción, el cierre de fuerza, me lo obliga a estar aquí y este apoyo que tengo acá, pues hace que el seguidor no se vaya por ahí libremente, sino que gire todo su movimiento sea a partir de este punto de apoyo que tengo ahí, ese apoyo fijo. Profe, el ¿Listo? cierre de forma, ¿qué, profe? Qué pena. El cierre de forma es simplemente cuando yo hago estas restricciones, digamos que, a ver, ¿cómo le explico? Fíjese que el seguidor al estar aquí, obligatoriamente se va a trasladar de esta manera, ¿no? Hacia allá o hacia allá. ¿Listo? ¿Qué pasaría si eso no estuviera? Fíjense que tengo aquí un cierre de fuerza. Si yo lo sujeto desde una esquina, pues mi seguidor va a tener este movimiento. ¿Listo? De lo que ya pasa a ser más parte del diseño, que tiene que ver con la cinemática, las levas, ¿sí? Entonces nosotros aquí normalmente siempre vamos a tener en conjunto una leva y un seguidor que tienen un grado de libertad. La entrada, como ya lo hemos hablado a lo largo de toda la clase, la entrada la va a producir siempre la rotación de un eje, que al final pues eso es lo que me va a hacer rotar mi leva. Sí, entonces por ejemplo, hace rato que me preguntaban que si la leva podía ser un mecanismo de rótula. No sé si se refería al movimiento como tal, o sea, si se puede ver como el movimiento de una rótula. Lo que pasa es que la rótula ya está en 3D, la leva es más que todo un mecanismo en 2 dimensiones, un mecanismo plano. Pero fíjense también que la rótula pues no tiene una entrada, ¿no? No hay un eje que me la está haciendo girar. En cambio la leva sí tiene directamente la entrada de giro. Entonces, no sé si se refería como tal al movimiento, pero bueno, más o menos, dependiendo de cómo lo quiera ver. Entonces, más o menos. Entonces, la entrada la va a producir el eje de rotación que me hace girar la leva y la salida está dada por el seguidor. ¿Listo? Ese seguidor, hablamos nosotros de que puede tener un desplazamiento angular o un desplazamiento longitudinal en función siempre de la posición angular que tenga la leva. Entonces, eso a mí, ¿qué me va a producir? Me va a producir que yo pueda expresar el movimiento de mi leva, o bueno, el desplazamiento de seguidor, dependiendo del giro que tenga la leva o del tiempo, ¿listo? Entonces, fíjense que qué es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ver esta imagen, por ejemplo. Voy a detenerlo ahí. Ejemplo. Fíjense que aquí, sobre esta superficie, digamos que estamos siempre al mismo radio, a la misma distancia del centro, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí nosotros vamos a tener 2 formas de expresar cómo se está desplazando aquí el seguidor. Puedo decir que de los 0 a los no sé cuántos grados hay aquí. Digamos que más o menos no alcanza a ver 180. Habrá como 170 grados, suponiendo. Entonces yo puedo decir, de los 0 a los 170 grados de rotación de la leva, hay un detenimiento. Entonces eso en el diagrama que sigue, en este diagrama, fíjense que si yo lo voy a expresar en función del giro de la leva, yo diré, bueno, hasta aquí hay un detenimiento, o sea, no hay ninguna elevación, por lo tanto, pues ese seguidor está aquí. Y luego, a partir de que él empieza a rotar, pues yo empiezo a tener distintos movimientos, ¿no? Que ya va a depender del perfil que tenga la leva. Entonces, fíjense que este perfil, por lo menos el que estábamos viendo acá,
Voy a decir que lo voy a detener por ahí. Entonces, fíjense que ahí ya más o menos nosotros podemos decir que cuando alcanzo esta distancia, ¿cierto? Fíjense que esa distancia, pues aquí no tiene una mayor variación. O sea que el seguidor tendrá una altura más o menos fija ahí. Y luego aquí, pues hay una caída un poco rápida, ¿no? Entonces, yo podré decir que aquí hubo una elevación desde, no sé, supongamos que esto dijimos que había, bueno, los 170 grados terminaban por aquí, luego empieza a haber una elevación, bueno, una elevación ahí continua hasta los, no sé, pongámosle que son como 210 grados, y luego hay más o menos un detenimiento porque aquí tenemos casi la misma altura hasta los, no sé, 300 grados de rotación de la leva, y luego aquí hay un descenso. Entonces, ¿eso cómo lo voy a ver yo aquí? Yo voy a ver, bueno, hasta los 170 había un detenimiento, o sea que el seguidor estaba aquí abajo. Aquí, en este eje de las ordenadas, tendré la elevación. Y dijimos que más o menos a los 270, que aquí iba a haber una elevación, como hasta los 270, y luego hay un detenimiento y luego cae. ¿Sí? Más o menos ese será o sea que cambia el radio, pregunta. Sí, exactamente. Fíjense que al cambiar la distancia, al cambiar esta distancia que tengo aquí, pues va a cambiar el desplazamiento de ese seguidor. Y al fin y al cabo, pues ese desplazamiento del seguidor será mi movimiento de salida. Y ese movimiento de salida yo lo puedo expresar aquí en estos diagramas. Fíjense que el desplazamiento del seguidor lo que me está diciendo es aquí cuál es esa altura, ¿no? La Y o la L, o bueno. Normalmente creo que la vamos a llamar Y. Entonces, fíjense que por lo menos aquí nosotros tenemos una leva que tiene aquí una subida, pues, un poco lenta, luego aquí hay un detenimiento, luego hay una caída, pero no cae completamente. Llega hasta un punto en donde se detiene y luego sí cae completamente hasta el círculo base, que ya vamos a ver que ese es el que les explicaba yo, que es como si no hubiera ninguna elevación ahí en el... ¿Se mide en radianes o en grados? Preguntan. ¿Qué cosa quiere saber si se mide en radianes o en grados? El giro de la leva se mide en grados. Sí, supongo que es esa la que me está preguntando. Porque la elevación del seguidor, pues se mide en unidades de longitud. Eso puede ser pulgadas, metros, no sé, milímetros. ¿Listo? Entonces vamos a tener dos formas de expresar el desplazamiento, que nos dice aquí. Puede ser un diagrama de desplazamiento que está en función del giro de la leva, o puede ser un diagrama de temporización que está en función del tiempo. Entonces, si lo mira en función del tiempo, ahí sí vamos a tener cuántos radianes está girando la leva, no sé, por segundo. Entonces, lo que pasa es que aquí, pues estamos asumiendo que da una revolución por segundo. Entonces, en un segundo, ¿a dónde nos localizamos? En el segundo 2, en el segundo 3, en el segundo 4. ¿Listo? Mientras que si lo vemos con respecto al giro, lo vamos a ver, pues con respecto al ángulo, ¿sí? Tendré que definir una posición como el ángulo 0, y a partir de ahí yo diré si está a 90 grados, a 80 grados, a 100 grados, etc. Obviamente cuando se restituya, o sea, cuando vuelva a empezar el grado 0, pues el seguidor volverá a su posición 0, ¿sí? Lo mismo pasa cuando lo estamos mirando aquí con las revoluciones. Cuando dé una revolución completa, pues el seguidor volverá a estar en la posición inicial, ¿sí? En 0. Entonces, bueno, ahí tenemos dos formas distintas de ver nuestro mecanismo, ¿sí? De ver cómo se mueve ese mecanismo. Entonces, ya.
Entonces, vamos a tener distintas restricciones de movimiento. Tengo una posición crítica, o CP, llamada por las siglas en inglés, o a veces vamos a encontrar, no, CP siempre se le pone. Ella lo que hace es definirme cuál es la posición inicial y la posición final del seguidor. Normalmente en estas posiciones no hay una restricción del movimiento entre los extremos del seguidor. ¿Listo? Y en cambio, el movimiento de trayectoria crítica, o CPM por las siglas en inglés, en él ya tenemos que se definen las condiciones del movimiento, ¿sí? Ya sea en todas las posiciones del seguidor o en una parte del intervalo de movimiento que tenga ese seguidor. Entonces aquí vamos a tener definidas unas condiciones que van de frontera, que lo que van a hacer es condicionar el movimiento del seguidor. ¿Listo? Entonces, bueno, para que vayan entendiendo esto un poco más, vamos a hablar de a qué se refieren esos tipos de movimiento y cómo lo puedo programar. Entonces, ya limpio esto un poquito. Entonces, los programas de movimiento que nosotros podemos tener puede ser de subida y bajada, subida siempre con la letra R, bajada con la letra F y detenimiento con la letra D. Entonces puede ser que suba y baje, o sea, RF, que suba, baje y se detenga, RF y D. Que suba, se detenga, baje, se detenga. Entonces, R, D, F, D, ¿sí? Entonces, esto se refiere a la restricción de movimiento de la posición extrema crítica, a lo que me decía aquí. En el punto extremo, ¿cuál debe ser la posición? Dice, ¿no se supone que el seguidor tiene una posición, una trayectoria ya definida? No le entiendo la pregunta. O sea, pero si usted es el que va a programar o si necesita un mecanismo que se detenga tanto tiempo, suba tanto tiempo, pues tiene que hacer la programación del movimiento, ¿sí? No sé si su pregunta es con respecto a esto, de que por qué estamos definiendo el programa de movimiento, pues es precisamente para saber cuál es la curva. Si por ejemplo, profe, en los motores prácticamente lo que define ese trayecto son los ciclos de combustión. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Ok, entonces, bueno, usted necesita el ciclo de combustión y necesita que en un momento el seguidor suba, ¿sí? Para que comprima el gas y luego se detenga ahí y luego baje. Entonces, fíjese que esa subida y bajada del seguidor, pues es lo que nosotros programamos aquí, ¿sí? En cuánto tiempo va a subir, en cuánto tiempo va a bajar. ¿Sí? No sé si es lo que, si le estoy respondiendo a la pregunta. Qué pena, profe, es que se me apañó el Zoom. ¿Me puede repetir? Ok, listo. Usted me dice el ejemplo de, por ejemplo, aquí la leva, ¿sí? Que es del árbol de levas, y que esta me está impulsando aquí, bueno, la biela que está aquí en el cilindro del motor, ¿sí? ¿Esa era su pregunta? Sí, profe. Ajá. Entonces, fíjese que yo necesito que en algún momento esta biela que está aquí, bueno, se desplace, no sé, hacia abajo, o sea, que salga del cilindro. Bueno, no sale, pero que expanda, mejor dicho, que se expanda, que me permita aquí tener una mayor expansión de los gases de acá. Entonces, fíjense que ese movimiento nosotros lo podemos programar. Yo puedo programar qué tanto va a subir y también puedo programar durante cuánto tiempo va a subir. Entonces, yo digo, bueno, va a subir mientras esté en contacto aquí con esta parte de la leva. ¿Listo? Entonces, esa es la programación de la subida. Y suponiendo que yo necesito que suba y se quede ahí mientras estos gases se calientan ahí un cierto tiempo. Entonces, bueno, ahí tendré que mantener esta circunferencia. Y luego necesito que baje. Entonces, bueno, ahí ya pasará a estar en contacto con esta parte de la circunferencia de la leva.
Entonces tengo que programar durante cuánto tiempo va a estar abajo ese pistón, ¿sí? Entonces, no sé si le estoy respondiendo la pregunta cuando usted me dice que si ya tenemos el movimiento del seguidor definido. O sea, sí está definido, pero pues una de las condiciones de diseño es saber durante cuánto tiempo va a estar arriba, cuánto tiempo se va a detener, cuánto tiempo va a bajar, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos cuando programamos el movimiento del seguidor, porque al final eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, determinando cuánto tiempo voy a mantenerlo aquí, ¿sí? Sí, profe, ya te entendí. Ok. Entonces, para conocer el movimiento del seguidor, bueno, y para establecer los parámetros que debe tener ese movimiento, hay pues distintas maneras de evaluarlo, ¿sí? Seguramente yo puedo tener por lo menos un movimiento uniforme, ¿sí? Que sea simplemente una leva que me permita la subida y la bajada, un movimiento armónico simple, un movimiento cicloidal. Y bueno, dependiendo de cómo sea ese movimiento, yo voy a poder realizar esos diagramas de desplazamiento. Que en ellos, ¿qué puedo programar yo? Por lo menos, yo puedo tener distintas cosas en un solo diagrama, ¿sí? Y uno de esos vamos a ver que es el SBAJ, que S significa posición, B significa velocidad, A significa aceleración y J tiene que ver con el golpeteo o el sacudimiento que tiene mi mecanismo, ¿sí? Entonces, este análisis, al igual lo que les decía, se puede hacer en función de la rotación de la leva o del tiempo. Entonces, fíjense que por aquí nos dice, la figura A muestra las especificaciones de una leva de 4 detenimientos. Entonces, fíjense que aquí, esta leva está trabajando en 8 pasos, ¿sí? Primero sube, luego se detiene, luego hay una bajada de seno modificado. Ya después veremos cómo son estas ecuaciones. De hecho, yo puedo tener una combinación de un movimiento cicloidal con un armónico simple, con un seno modificado, con una... O sea, hay muchas combinaciones que yo puedo tener. Bueno, baja, luego se detiene, luego sube pero de forma trapezoidal modificada, luego se detiene, luego hay un movimiento de bajada armónico simple, luego se detiene y luego pues vuelve a empezar aquí este ciclo. Entonces volver a subir de forma cicloidal, a detenerse, a bajar de forma de seno modificado, etcétera. ¿Listo? Entonces la tabla A lo que hace es mostrarme, fíjense que en el ángulo 0 inicia la subida cicloidal. En el ángulo de 60, entonces fíjense aquí que nosotros podemos decir que la parte 1 es cicloidal. Luego tenemos un detenimiento. Luego de 60 a 90, fíjense que hay una bajada en forma de seno. Entonces bajo en forma de seno. Y fíjense que la S lo que me está dando es la posición. Simplemente me dice si sube o baja. Ya las otras letras como velocidad y aceleración y golpeteo, bueno, ya dependen ahí de otras ecuaciones, unas funciones que vamos a ver más adelante. Pero fíjense que aquí por lo menos la velocidad pareciera ser constante, ¿no? Sube de manera constante, se detiene, baja de manera constante, se detiene, y no hay mayores cambios en estos temas. Y pues la aceleración también tiene un comportamiento ahí bastante adecuado. Entonces, por lo menos este diagrama está aquí en función de la rotación de la leva, ¿no? Que es lo que me dice aquí. Durante los 360 grados de la rotación. ¿Siempre tiene que ser seno? ¿No hay coseno? Sí. Puede ser seno, puede ser coseno. De eso, de hecho, hablaremos más adelante. Yo creo que en la próxima clase. Tenemos distintos movimientos. ¿Bien? Sí, profe, porque J y qué, bueno, J es coseno, y no sé, la otra gráfica también es coseno, ¿no? Sí, exacto. Es que de hecho, aquí, fíjense que nosotros vamos a tener, eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos las ecuaciones. De hecho, hay dependiendo del tipo de movimiento, yo voy a tener una ecuación para la posición. Entonces, esta tiene como el seno de no sé qué, por el ángulo tal, por la tal. Luego, la velocidad, pues será la derivada de la posición.
La aceleración será la derivada de la velocidad y este golpeteo es la derivada de la aceleración. Entonces nosotros vamos a ver que lo que era seno pasa a ser coseno, lo que era coseno pasa a ser seno cuando usted deriva ahí, ¿no? Y bueno, a veces le va a cambiar el signo. Entonces ya esas ecuaciones las veremos, yo creo que la próxima clase, que vamos a hacer un ejemplo de cicloidal y de armónico simple, porque estas ecuaciones son bastante complejas, ya ustedes las van a ver. Creo que nos concentraremos en programar esto, sobre todo armónico simple y cicloidal. Pues para ver algunos ejemplos, ¿no? Porque no creo que alcancemos a verlos todos. Entonces, pues bueno, saber ahí, aunque sea uno sabiendo las ecuaciones de uno, pues simplemente es conocer las ecuaciones de otro movimiento y sustituir los valores. Pues podemos empezar con esos. De este diagrama les iba a decir algo. No me acuerdo, creo que debe estar por aquí. A ver, dice las funciones de desplazamiento, velocidad y aceleración no deben haber discontinuidades entre ellas. En cualquier leva, excepto la más simple, el programa de movimiento no puede definirse por una sola expresión matemática. Bueno, esto era lo de que les hablaba de que, pues aquí nosotros tenemos varias ecuaciones. Cada una de ellas define el comportamiento del seguidor. Siempre tiene que ver con el seguidor. Cuando hay detenimiento, preguntan aquí, ¿no queda la gráfica en cero o continuo? Exactamente, sí. Fíjense que aquí siempre que hay detenimiento, de hecho, esa era una muy buena observación. Fíjense que aquí hay un detenimiento arriba y aquí hay un detenimiento abajo. ¿Y qué pasa? Pues no hay velocidad, no hay aceleración y por lo tanto, pues ahí yo tampoco debería tener un golpeteo, ¿sí? Entonces, fíjense que los detenimientos no hay nada, ¿sí? Ya vamos a ver que cuando nosotros sustituyamos los valores en estas ecuaciones a los que me hacen referencia aquí, en estas expresiones matemáticas, pues simplemente como no hay ninguna elevación, no voy a tener, todo depende de la posición del seguidor, pues no voy a tener ningún valor en los detenimientos. ¿Listo? Yo les iba a decir algo con respecto al movimiento cuando el desplazamiento es uniforme. El diseño de la leva, la elección de las formas apropiadas. Bueno, sí. Mire, yo creo que esto tiene que ver con lo que me preguntaba el compañero. Uno de los pasos claves en el diseño de la leva es la elección de las formas apropiadas para los movimientos, obviamente, del seguidor. Una vez que estos se han elegido, una vez que se establece la relación exacta entre cuál es la rotación de la leva con la salida del seguidor, se puede construir el diagrama de desplazamiento. Sí, creo que era esto lo que me preguntaba el muchacho. No lo escribí aquí, pero les iba a decir que por lo menos cuando el movimiento es uniforme, o sea, que sube y baja, obviamente nosotros vamos a ver aquí en este diagrama que el movimiento pues va a ser una línea recta, ¿sí? Subirá, bajará, subirá, bajará, subirá, bajará. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esa línea recta, bueno, obviamente debería tener una pendiente constante si el movimiento es uniforme. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría con las velocidades? Pues obviamente la velocidad también debería mantenerse constante. Quiere decir que la velocidad del seguidor va a ser constante también, ¿no? O sea, la leva y el seguidor deberían tener una velocidad constante. Pero ¿qué pasa? Pues este movimiento no es útil para cuando tenemos la elevación completa, ¿sí? Porque fíjense que se producen esos picos y esos picos siempre me van a representar un problema a mí en los diagramas de desplazamiento y ya vamos a ver nosotros que aquí en las aceleraciones, de hecho, creo que eso es lo que escribí aquí, si existen algunas discontinuidades en la función de aceleración, habrá puntas infinitas o funciones de delta de Dirac que aparecen en la derivada de la aceleración o el golpeteo. La idea,
obviamente al producirse esos picos, seguramente yo pueda decir, bueno, que tiene una aceleración cero. Y eso seguramente pues uno dirá que sería un buen análisis, pero ya pues un diseñador experto sabrá que en los extremos el esquema de movimiento causa problemas siempre al hacer que esa aceleración pues pueda tender al infinito, ¿sí? Entonces, teóricamente, el salto instantáneo de cualquier valor constante de velocidad a otro, que también sea constante obviamente, me va a generar una aceleración infinita. Y debido a que las máquinas están impulsadas por el seguidor, pues siempre van a tener una masa, y esa masa va a hacer que yo tenga una fuerza que teóricamente va a parecer infinita. Pero en la práctica es imposible que haya un cambio instantáneo en la velocidad debido a la flexibilidad que tienen los mismos elementos de la máquina, ¿sí? Sin embargo, pues, ¿qué es importante recordar aquí? Que cualquier sacudida... ¿Cierto? ¿Cómo? El movimiento uniforme no hay aceleración, ¿cierto? Exacto, eso es lo que pasaría si yo tengo un movimiento uniforme, no debería haber aceleración. Entonces ya voy a retomar ahí la explicación porque me quedó cortada. Pues para explicar eso. Si en el movimiento uniforme yo tengo una subida, una bajada, y entonces lo que les decía es que teóricamente el salto instantáneo de cualquier velocidad constante a otra velocidad constante, pues genera una aceleración infinita, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué va a pasar cuando nosotros hagamos la de la aceleración? Bueno, que para empezar aquí no tendría yo esta curva, sino se me generarían también unos picos. Entonces aquí en estos picos, en la teoría, yo debería tener una aceleración que tiende al infinito, ¿sí? Aquí tiende al infinito y aquí también tendería al infinito. Entonces, lo que les decía, en la teoría, ese salto instantáneo de un valor constante de velocidad a otro valor constante de velocidad genera una aceleración infinita. Pero ¿qué pasa? Pues las máquinas de por sí, pues tienen cierta masa, su seguidor también tiene una masa, un peso que va a generar una fuerza infinita. ¿Listo? Pero en la práctica, pues es imposible que haya un cambio instantáneo de velocidad. Nosotros no pasamos de esta velocidad máxima aquí instantáneamente a esta velocidad de acá, ¿no? Entonces siempre debe haber ahí pues una reducción de velocidad. Por eso es que nosotros vamos a ver que estas curvas de velocidad normalmente tienen una forma de parábola. ¿Listo? Entonces ahí pues las ecuaciones ya me darán aquí, me suavizarán la curva. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente si tengo esos picos, pues voy a tener una sacudida, ¿sí? Que aquí también pues tendré cierta sacudida, aquí este diagrama también tendrá cambios muy abruptos quizás. Entonces, la idea es mantener esas sacudidas al límite, en lo mínimo posible. Entonces, ¿qué pasa con el movimiento uniforme? Este movimiento en su forma pura es muy difícil que se presente, ¿sí? A no ser que yo tenga aplicaciones de muy baja velocidad. Entonces, si yo mantengo la velocidad muy baja, posiblemente sí pueda decir que voy a tener un movimiento completamente uniforme. ¿Listo? Pero si no, pues siempre tendré algunos cambios ahí en cuanto a la velocidad. Entonces, pues, ¿qué pasa? Este esquema de movimiento también lo vamos a conocer como movimiento parabólico, ¿no? Debido a que vamos no a tener estos picos, sino que vamos a suavizar esas curvas en forma de parábola. Entonces de ahí recibe su nombre. De pronto algunas veces vean el movimiento uniforme como movimiento parabólico o movimiento de gravedad. ¿Listo?
Y ahí, pues, ¿qué va a pasar? Cuando tengo las... Perdón, voy a silenciarlo aquí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengo pues estas curvas aquí suavizadas en las cúspides? Pues vamos a tener aceleraciones que van a tener ahí algún valor constante, ya sea positivo o negativo, ¿listo? Pero pues vamos a tener que se presenta un cambio brusco de aceleración siempre pues al final de movimiento, porque esta curva de acá pues es un intervalo bastante pequeño. Entonces, al final, la aceleración, cuando yo la vaya a representar aquí, vamos a ver que tiene un cambio ahí bastante brusco. ¿Listo? Entonces, pues eso hay que tratar de controlarlo, porque los cambios bruscos, al final, lo que hacen es provocar cambios bruscos en las fuerzas inerciales, los cuales, por lo general, van a causar vibraciones indeseables, lo que nosotros vemos aquí como golpeteo, porque al final pues el golpeteo también es una derivada de la aceleración. Entonces, bueno, todo eso está ahí siempre relacionado una cosa con la otra, ¿listo? Entonces, de manera general, el movimiento uniforme no es muy común. ¿Listo? A no ser que lo tenga a bajas velocidades, pues ahí sí yo podré obtener estos picos. Pero si no, seguramente mi curva debería tener aquí alguna forma que me suavice ese pico. Toca tener en cuenta la altura y los grados a los que se va formando la parábola. Exactamente. Sí, fíjense que todo lo que sea la posición, esa posición depende de la altura a la que llega el seguidor. Y aquí, bueno, si lo está dibujando en función de los grados de la leva, pues sí, también tener en cuenta los grados de giro. ¿Listo? Entonces, eso era lo que tenía que decirles ahí con respecto a esto. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya se va a acabar la clase. Entonces, ok, ¿qué pasa con esto de acá? Bueno, esto del movimiento armónico yo quería explicarlo más con un ejemplo, en Inventor, hacer un ejercicio, pero no sé si a ustedes les parezca de que hagamos o sea, que yo grabe la clase y ustedes lo repliquen en su casa, porque no sé si les queda fácil por lo menos estar en la pantalla conectados mirando la clase y al mismo tiempo estar haciendo lo que voy haciendo. Entonces no sé qué propongan ustedes para estas clases que van a hacer con Inventor, si las hacemos sincrónicas o asincrónicas. Pues, profe, yo pensaría que asincrónicas dejándonos el video, ¿no? Pues por lo que pronto nos toca estar pendiente de lo que tú pues, nos estés diciendo, explicando y pues con el inventor también. Más bien de pronto si nos surgen dudas, profe, podemos Exacto. escribir, Sí, podemos escribirte por WhatsApp o comentarios ahí por el Classroom o qué, profe. ok, sí, de hecho, pues esa era la idea. Vamos a ver, ¿y cómo va a ser con respecto al resorte? ¿Cuál resorte? Perdón. Profe, pues como prácticamente el armónico prácticamente se hace más fácil con la ley de que dejo. Ah, ok. Entonces, Bueno, no, aquí el armónico tiene unas ecuaciones similares, pero creo que cambian un poquito. Sí, porque aquí mire que el armónico, nosotros vamos a ver que, bueno, esto tiene que ver aquí con la rotación de la leva, entonces que a los tantos grados en qué posición está, y esta elevación de acá es la que yo llevo sobre mi círculo base. Entonces, no sé, si esto mide aquí 5 centímetros, yo digo que a tantos grados el seguidor debe elevarse 5 centímetros. En cambio aquí en el grado 0, pues la leva debería estar justo en contacto con el seguidor. Aquí no debería haber ninguna elevación. ¿Sí? Entonces, aquí el armónico simple ¿qué? No depende tanto como de un resorte, sino que tenemos otras ecuaciones aquí que nos van a definir el movimiento de nuestro seguidor.
¿sí? Al final vamos a ver cuando hagamos el ejercicio que esta distancia es esta que tiene aquí, del seguidor al círculo base. Es esta distancia. Eso lo vamos a construir nosotros la próxima clase. Entonces les decía que quiero hacer pues un ejemplo precisamente de esto, de lo que es la construcción cuando tenemos un movimiento armónico simple, ¿sí? Y bueno, ahí están los pasos. Y la construcción cuando tenemos un movimiento cicloidal. También es algo similar. También esta distancia que está aquí, pues representa la distancia entre el seguidor y el círculo base. Pero ya vamos a ver cómo se mueve esto. Entonces, como estas clases vamos a hacerlas en Inventor, pues sí, lo que dice el compañero, ¿no? Posiblemente, pues si tienen una pantalla nada más o si ven la clase desde el celular, les quede un poco complicado seguir la clase y estarlo haciendo en Inventor al mismo tiempo. Entonces creo que es mejor hacer la clase asincrónica. Yo les dejo el video y sí, lo que dice el compañero, pueden dejar las preguntas en el Classroom o por WhatsApp. Y de todas maneras, la próxima clase, pues veríamos aquí, haríamos de todas maneras una retroalimentación de la clase, porque de pronto hay cosas que no quedan tan fáciles de explicar por WhatsApp o por Classroom. Entonces podríamos hacer una retroalimentación. Sí, profe, pues no sé de pronto si nos podrías de pronto cargar el video del ejercicio 1 o 2 días antes de la próxima clase, y en la próxima clase así sea, digamos, conectarnos 1 hora pues para resolver dudas sobre el ejercicio ya desarrollado, pues que cada uno lo haya desarrollado pues de manera autónoma, y el día de la clase conectarnos un rato al menos para poder resolver dudas. Sí, sí, exacto. Sí, esa era la idea. Resolver las dudas durante la clase. Pero entonces usted me dice que cargar el video antes de la clase, para llegar a la clase ya a resolver dudas. Sí, básicamente pues sería, o sea, que nos regalaras el video del ejercicio ya hecho en Inventor para que nosotros de manera autónoma lo hagamos anteriormente. Ajá. Y ya lleguemos con dudas puntuales y no lleguemos simplemente a hacer el ejercicio durante la clase, pues de pronto que se nos haga mucho más largo y no tengamos tiempo de resolver dudas. Ok, listo. Sí, claro, puede ser. Sí, pues desde que tenga el tiempo se los cargo. Si no, el viernes sería clase asincrónica y el lunes llegamos a resolver las dudas. No sé. Listo, profe. Sí, también, no hay problema. También, sí. Pues sí, también, pues ya, pues también depende del tiempo que tú cuentes también, porque pues me imagino que tendrás más grupos. Sí, entonces, pues eso. Entonces, podría ser, si puedo, se los cargo antes del viernes, aunque yo creo que alcanzo, pero si no, pues lo cargo el viernes y el lunes resolvemos las dudas. Depende de cómo vayamos avanzando, sí. Entonces, pues, ¿qué les iba a decir? Que de hecho, también es que tengo que cuadrar, quiero hacer esto para que lo vayamos trabajando en especie de taller, o sea, que todas las clases ustedes vayan aplicando los que les voy explicando en el video, para que al final entreguen eso como taller. Y el parcial, pues, sería algo similar, obviamente cambiándole algunas cosas. O sea que ya tendrían el taller hecho. Si vienen a clase van haciendo el taller y pues si vienen a las clases saben hacer el parcial. Entonces tengo que cuadrar bien los ejercicios para que cada grupo pues tenga ahí un ejercicio diferente, creo yo, para entregar. Pensaba ponerles en el Classroom como una lista para que me pongan ahí los integrantes y a cada integrante le doy por lo menos, no sé, que sea un diámetro distinto de leva o una altura distinta de seguidor. Ahí miraré a ver qué me invento. Entonces tengo que cuadrar eso para después explicar el ejercicio. ¿Listo? O sea, yo explico uno y ustedes pues aplicarán lo que yo explique a su ejercicio. ¿Sí? Sí, profe, sí, me parece bien. Bueno.
Listo, entonces de todas maneras, pues esto se los voy a explicar en el video, porque aquí pues no tiene mucha gracia explicarlo, queda como muy feo la explicación acá, ¿no? Pero de todas maneras, si quieren revisar los pasos, pues aquí están. Estas sí no se las puse aquí porque escribir los pasos de esto está como complicado, mejor estas se las pongo en el video. ¿Listo, muchachos? Y ya creo que eso sería todo. Ah, el diseño del perfil. No, pero esto también queda mejor en el video, de una vez. Se explica este diagrama y de una vez les digo cómo construir este perfil, que al final es, pues esto es lo que nos interesa, ¿no? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas? No, profe. De todas maneras, pues ahí les queda la teoría y ya la práctica les quedaría en el video como tal. Vale, profe, hasta luego, gracias. Bueno, No, chao gracias. muchachos, que les vaya bien. Hasta No, luego, profe, profe, que esté bien. gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, que estés bien. gracias. Chao muchachos.